foro jurídico denominado Derecho a la Salud, con la presentación de inicio de nuestra charla. Va a iniciar el magistrado Victorino Rojas Rivera, pero antes de eso pues les dará la bienvenida a la licenciada Isis Citlali Lubiano, representante del Instituto del IFIJUM. Adelante, Isis, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos todos a el día de hoy a esta conferencia, más bien a este foro jurídico. Tenemos aquí al licenciado Gabriel, como en representación también de parte de él. Al doctor Victorino Rojas Rivera le agradecemos también su participación. También al licenciado César González y al licenciado Ignacio Flores Martínez. Mucho gusto y pues el día de hoy vamos a platicar un poco acerca del derecho a la salud que tenemos todos. También, bueno, pues comentarles acerca del instituto. La mayoría de ustedes ya lo conocen. Y pues es interesante cómo se hacen este tipo de foros para que todos pues lleguemos a conocer sobre este tipo de temas. Entonces, pues les damos la bienvenida aquí de parte del Instituto IFIJUM y esperando cualquier interrogante, pues ya serán hasta el final. Les invitamos a que pues tengan los micrófonos apagados para evitar interrupciones, para evitar que se haga algún vicio con la voz. Y pues bienvenidos sean todos. Adelante, Gabriel. Muchas gracias, Isis. Pues sin más preámbulo, voy a permitirme leerle una semblanza curricular aquí del magistrado, del doctor Victorino Rojas Rivera. Él es licenciado en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana, tiene una especialidad en Derecho Procesal y maestría en Derecho y sobre todo el doctorado en Derecho. También fue magistrado de primera instancia en el Poder Judicial del Estado de Michoacán, secretario del Tribunal Colegiado de Circuito en Morelia y Ciudad de México, juez de distrito en Campeche y Morelia, magistrado de circuito en el estado en el municipio de Monterrey y Morelia, y también, así como es también profesor en la Universidad Michoacana, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, también es profesora del Instituto de Jujuy, de la Universidad Autónoma de Guanajuato, entre otros. Es muy extenso el currículum del magistrado, fue algo muy resumido. Magistrado, por favor, igual le doy la palabra para que inicie y nos platique sobre el tema de derecho a la salud, que usted ha promovido mucho el tema, es un promotor en derechos sociales, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho al agua, y pues sea bienvenido, doctor. Adelante. Hola, muy buenas tardes a todos. Más que hablar del contenido y alcance del derecho a la salud en términos de los artículos 1º y 4º constitucional, me parece interesante hablar ahorita sobre la carga probatoria en los juicios de amparo, sobre todo indirectos, donde está la justiciabilidad de este derecho a la salud. Debo de comentarles rápidamente que los derechos económicos, sociales y culturales por mucho tiempo no fueron derechos que se sometían al test de justiciabilidad. Se decía por la mayoría de los académicos, no conozco alguno que haya dicho que sí eran justiciables, que eran derechos, si bien estaban en la Constitución, como el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la educación. Estos eran normas programáticas, más que derechos fundamentales, eran normas programáticas y que por lo tanto no estaban sujetas a la justiciabilidad. Situación con la que yo no coincidí desde mi juventud, desde mi época después de primera instancia, ya por los años 80, porque ya desde esa época México ya había participado en la elaboración de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, algunas convenciones sobre los derechos de las mujeres, como fue don Antonio Martínez Báez, moreliano por cierto, a nivel regional, es decir, a nivel interamericano. Entonces México ya tenía compromisos que se vinieron a cristalizar allá para el año 1991-1992, al firmar la convención y luego el pacto, o viceversa. Y esto nos viene a demostrar entonces que todos los derechos económicos, sociales y culturales sí son
sometidos al test de justiciabilidad, entre ellos el derecho a la salud y sobre todo el derecho a la educación. Con esto, desde luego, también les comento rapidísimo que uno de los tribunales colegiados de circuito a nivel república que los sometió al test de constitucionalidad y de convencionalidad fue el primer tribunal colegiado en materia administrativa y de trabajo del 11º circuito con residencia en Morelia, con todos los pesares, con todos los avatares, con toda la corriente del río más caudaloso que ustedes pueden imaginar de lo que es el sistema de justicia constitucional en México. Dicho esto, les comento rapidísimo que he venido sosteniendo en un principio con el magistrado Juan García Orozco, cuando integramos tribunal colegiado, que la carga de la prueba en materia de derecho a la salud, cuando se demanda una atención negligente o se niega la atención médica, siempre corresponderá a la autoridad sanitaria, sea el Instituto Mexicano del Seguro Social, sea el ISSSTE o sea la Secretaría de Salud, o cualquier organismo dependiente de la Secretaría de Salud. Este criterio se sostuvo desde luego por mayoría de Juan García Orozco y de su servidor Victorino Rojas Rivera, contra el voto del magistrado Hugo Sauer Hernández. Después, el tribunal tuvo una integración diferente. El magistrado Juan García se va a integrar a un tribunal en materia civil. Llega el magistrado Jaime Uriel Torres Hernández, que no coincide con mi postura, sino con la de Hugo Sauer Hernández, postura que hasta el día de hoy, 27 de agosto de 2020, la siguen sosteniendo. De que la carga de la prueba en materia de negligencia médica, de negativa de atención médica, siempre corresponde al justiciable, es decir, al gobernado, a la persona particular y no al Estado. Desde luego, las he votado en contra. Esto lo comento porque hay jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, obligatoria para todos los tribunales mexicanos, de que la carga de la prueba siempre corresponde al Estado mexicano como Estado parte de la Convención, porque es quien tiene la mayoría de las pruebas o los mayores elementos para probar. Sobre todo, que si hay una negligencia, pues obviamente tiene que demostrar la autoridad sanitaria que la atención fue adecuada, que fue diligente. Si hay una negativa, la autoridad tendrá que demostrar que sí estuvo en condiciones de atenderlo al particular. Esto de la carga de probatoria que les comento rapidísimo, hay muchos votos particulares emitidos de mi parte, tiene un reflejo en este año 2020 con motivo del coronavirus. Allá por el mes de abril que estuvimos en la primer tanda de tribunales colegiados de circuito que estuvieron de guardia, los dos primeros amparos en revisión, en quejas, en materia de suspensión que nos llegaron, fue la 55 y la 56 diagonal 2020, en donde la mayoría del tribunal al que pertenezco sostuvo que el Estado mexicano no cuenta con recursos económicos, que la carga de la prueba de si alguna persona presenta síntomas de coronavirus es del particular. Y como el Estado no tiene recursos económicos, entonces, pues el particular tiene que demostrar que el Estado tiene la capacidad económica y que, por lo tanto, aparte de demostrar los síntomas del coronavirus, pues también tiene que demostrar la capacidad económica. Palabras más, palabras menos. Este argumento obviamente lo refuté, es un voto un poquito extenso, no alcanzaría a explicarlo todo aquí en estos 15 minutos. Solamente les comento rapidísimo que, bueno, reiteré que la carga de la prueba del Estado mexicano. Y eso me obligó también a demostrar que México es la 14ª economía del mundo, lo que significa entonces que no está en tela de duda su capacidad económica. Segundo, el actual presidente de la República ha señalado insistentemente, y ahí está en periódicos como La Jornada, que asignó 500,000 millones de pesos para el combate del coronavirus y 100,000 millones para la contratación de la vacuna. Esto nos da una idea de la capacidad económica del país. Entonces, ese argumento de que la capacidad del Estado mexicano es pobre, pues creo que no está, vamos, sustentada en pruebas, sino es un argumento
ahora sí, vamos a palabra de rey. El otro argumento que se expone también allí es que las personas que solicitan la prueba rápida o del coronavirus tienen que demostrar los síntomas. Oigan, por favor, está demostrado científicamente desde esos votos que formulé en abril de este año, de que son más contagiantes las personas asintomáticas del coronavirus y que son más peligrosas y que ponen más en riesgo la salud de los demás precisamente por su calidad de asintomáticos. El sintomático pues presenta obviamente los síntomas y tendrá las medidas necesarias, aislamiento y todos los demás razonables y por sentido común. Pero el asintomático, que es un riesgo altísimo para la sociedad en general, son personas que pidieron amparo, que se les negó la suspensión para que se les aplicaran las pruebas rápidas, precisamente con estos argumentos que les comento. No tuve éxito. Desde luego que he venido señalando además no solamente la capacidad del Estado mexicano, sino el deber fundamental que tiene el Estado mexicano de garantizar el derecho a la salud de todas las personas, sin excepción, porque así lo dice el artículo 4 constitucional. Y que como dicen los mismos médicos, la mejor medicina siempre es la prevención. Y no solamente porque lo digan los médicos, sino porque el artículo 1 constitucional determina que es un deber fundamental, un deber general de todas las autoridades del Estado mexicano prevenir la violación a derechos humanos, es decir, prevenir la violación al derecho a la salud, no solamente de las personas asintomáticas que quieren una prueba rápida, sino de todas las demás personas que también de alguna manera en ellas subyace el riesgo de verse contagiadas. Es decir, la prevención como un deber, como una obligación constitucional de todas las autoridades del Estado mexicano, están ahí en el 1 constitucional, no me lo estoy inventando. Vino después el asunto más reciente que fue fallado en este mes de agosto, que es la queja 77/2020, donde una persona solicita la medida suspensional, la jueza primero de distrito, con mucha habilidad jurídica, con mucha sensibilidad jurídica, otorga la suspensión. Y dice, deja entrever allí la parte quejosa, que no está en condiciones de trasladarse a los centros médicos de los hospitales que ahí señalan sus denominaciones por situaciones personales. Entonces la jueza de distrito determina que las pruebas rápidas se le practiquen, la prueba de detención del coronavirus, en su domicilio. Las autoridades de la Secretaría de Salud se van en queja y el Tribunal Colegiado de Circuito, por mayoría de votos de los magistrados Jaime Miguel Torres Hernández y Hugo Saber Hernández, el primero fue el ponente contra el voto mío, determinan que efectivamente no era exagerado, era un ejercicio exorbitante, esa fue la palabra que se utilizó, exorbitante, determinar que se vayan a practicar las pruebas rápidas al domicilio de la parte quejosa. Oigan, ¿qué no se da por sentido común más conveniente que vayan las autoridades sanitarias para evitar que esta persona que casi era un hecho que tenía coronavirus salga a la calle y contagie a las demás personas, o salga al centro médico y pueda contagiar a las demás personas con sus propios contactos o alguna otra situación? ¿Qué no era mejor que allí donde estaba aislada en su domicilio fueran a tomarle la prueba rápida? Pues no. Se vuelve otra vez a argumentar que el Estado mexicano carece de recursos públicos, que el Estado mexicano no tiene capacidad económica, que no sé cuántos argumentos a los que tuve que obviamente refutarlos otra vez con la capacidad económica y además el sentido común, como se lo estoy comentando. Creo que esta pandemia nos ha alertado en gran sentido de, yo diría, de muy poca sensibilidad en los jugadores mexicanos. Discúlpenme que sea una crítica dura, pero esa crítica la pueden ver en mis votos particulares. Yo creo que como está la situación a nivel mundial, o cuando menos así lo han hecho los jueces
de Estados Unidos, de Alemania, incluso de Argentina, es la oportunidad para que los jueces tengan una sensibilidad. Aquí no se requiere de conocimientos jurídicos, sino de sensibilidad y un poco de sentido común para advertir que la prueba rápida era la mejor oportunidad que tenían los estados, los gobiernos para atender esta pandemia. Fueron pocos países los que no hicieron pruebas rápidas: Estados Unidos, México, Venezuela, Brasil, países como Bielorrusia o algún otro por ahí que se me escape, pero la mayoría de los países hicieron pruebas rápidas de coronavirus con resultados muy positivos. ¿Se gasta dinero? Obviamente que se gasta dinero. Dejé como una pregunta en mis votos particulares si efectivamente la soberanía descansa en el pueblo mexicano y esta soberanía se ejerce a través de los representantes del pueblo mexicano, que se eligen unos democráticamente y otros nos eligen a través de concursos de oposición, pero a quienes nos eligen por concursos de oposición, nuestra legitimidad ante el pueblo mexicano es a través de nuestras decisiones jurisdiccionales. Entonces, todos los servidores públicos, sea la vía de elección o sea la vía de oposición en concursos, somos mandatarios del pueblo mexicano, no mandantes del pueblo. El pueblo es el que manda. Nosotros como autoridades somos mandatarios, es decir, solamente tenemos la representación y por lo tanto los representantes del pueblo, pero no mandamos al pueblo. El pueblo es el que determina. Entonces, si el pueblo determina y tiene la soberanía y descansa en el pueblo, pues entonces el pueblo puede decidir, ¿por qué no?, en una consulta, en un referéndum, si determinadas partidas o no deben reasignarse o redestinarse para atender, en este caso, la pandemia. Lo dejé como una interrogante, que valdría la pena en este nuevo constitucionalismo que está de moda, y ojalá esto sirva para recapacitar y repensar sobre cómo debe ser la justicia en materia de derechos económicos, sociales y culturales. De mi parte, con esto concluyo, porque el tiempo lo tengo muy reducido. Al que guste esta información, la tengo a disposición, pero ya es pública. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado. Muchas gracias por las palabras. Igual, al final va a haber un apartado de preguntas y respuestas para su tema. Y ahorita vamos a continuar con la siguiente intervención, que es del licenciado César González Bermúdez. Me voy a permitir leer una breve semblanza curricular. Cada uno tiene 15-20 minutos de participación y al final son preguntas y respuestas, estimados audientes. César es licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana. Tiene algunos cursos, diplomados, talleres que son en la búsqueda y la aplicación de jurisprudencia. Ha participado y ha concursado en tema, ya ha promovido el derecho de los niños y niñas, adolescentes. Ha promovido también el tema de litigio estratégico con personas con discapacidad. Ha impartido cursos en la Casa de la Cultura Jurídica, así como diplomados de servicio público y respeto a derechos humanos con perspectiva de género. Es colaborador y creador del primer reglamento en Guanajuato para escuelas de matriculaje indígena. Fue congresista juvenil por el estado de Guanajuato y en muchos preámbulos también ayuda y apoya aquí al magistrado Victorino Rojas Rivera en temas de derechos sociales, como el derecho de la salud, derecho al agua, y a continuación nos va a plantear el trabajo que está realizando él conjunto al tema de derecho social. César, adelante, licenciado. Bueno, César, ¿sí me escuchas? Ya, ¿sí me escuchan? Sí, así adelante. Ah, sí, perdón. Buenas tardes, me llamo César. Bueno, para ahorrarme la semblanza, ya la dijo Gabo. Y bueno, voy a ir directamente a mi participación. Lo voy a tocar desde un tema más sobre el litigio, de la otra cara, ¿verdad? De la justiciabilidad de este tipo de derechos. Voy a partir directamente de uno que tuve hace un mes aproximadamente, en el que una persona vulnerable en este aspecto económicamente
necesitaba un tratamiento, o le detectan leucemia y necesita el tratamiento. ¿Qué es lo que pasa? Va al centro de atención médica, en este caso fue un hospital general, no tenía ISSSTE, no tenía IMSS, donde se lo detectan, le dicen que pues que ellos no pueden cubrirlo y que aparte, por el motivo de la contingencia, ellos no tenían la forma ni siquiera de canalizarlo a otros hospitales. Entonces, me busca la señora, promovemos el amparo. En sí, como lo dijo bien el magistrado Victorino Rojas, hay jueces muy sensibles que en este caso nos otorgaron la suspensión y ordenaron al hospital pues, que hiciera todas las gestiones necesarias a efecto de que se garantizara el derecho a la salud. Cabe mencionar que el derecho a la salud no lo debemos entender como el derecho a la garantía de siempre estar sano, ¿no? Eso no es imposible. No hay nadie que te pueda garantizar que siempre va a estar sano. El derecho a la salud lo tenemos que dimensionar como el derecho a la protección de la salud, no a la garantía de. Y como lo dicen en la observación general número 14 del Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pues que debe de ser la garantía del mayor bienestar físico. En este caso, retomando a lo que estaba mencionando ahorita de la suspensión que nos otorga el juez, pues le ordenan precisamente que hagan todas las gestiones necesarias a efecto de generarle, de protegerle su derecho a la salud y generarle todas las acciones que le den mayor bienestar físico. En este caso, contestan, voy a hacer un poquito de alusión a la carga de la prueba que hizo el magistrado, contestan que, pues, que no tenían las posibilidades, que estaba lo de la pandemia y que tenían ellos un acuerdo que les había girado su jefe inmediato y de hecho a él a su vez el director general que tenían que reagendar todo y que tenían que suspender. En este caso argumenté que no, que se estaba malinterpretando, que no se debía dimensionar de esa manera y que las actuaciones tendrían que ser siempre de todos modos al final de cuentas garantes y que el Estado tiene la carga de la prueba de demostrar que tuvo que hacer todas las gestiones necesarias a efecto de garantizar esta protección. Y hasta que no demuestre que no hizo todas las gestiones necesarias, pues entonces se podría contemplar su argumento como válido o justificado. El simple hecho nada más de manifestar que no podían por un acuerdo que les había mandado su jefe inmediato, pues no era una carga contundente, ni siquiera razonable, para poder justificar su acto, ¿no? Su omisión en no atender a la persona. Obviamente el juez pues acreditó que sí, que efectivamente tenía que hacer todas las gestiones, que no era una justificación razonable el hecho de la contingencia, que para eso el artículo 4 hace una reserva de ley y que la ley le atribuye facultades a la autoridad para que pueda realizar este tipo de gestiones, que si no es necesariamente en el sector público de salud, como en este caso lo que anteriormente era el Seguro Popular, pues lo podía hacer a través del IMSS o a través del ISSSTE o en su defecto a través de una institución particular, obviamente subrogando el gasto. Hay que recordar que el derecho a la salud es un derecho público, debe de ser indiscriminado, debe ser accesible y sobre todo hay cláusulas de que debe de ser protegido hasta en tiempos de emergencia. Cláusulas que no son limitativas y son de máxima protección o deben de interpretarse a favor de la persona. Y en este caso, pues la pandemia no es un obstáculo para el hecho de suspender totalmente la protección al derecho a la salud. Y eso nos ha quedado claro, es lo que está pasando ahorita con todos los hospitales, está dando muy a menudo, o está dando de una manera muy cotidiana, que abandonaron completamente los tratamientos de las personas, tanto los que apenas lo van a llevar, como fue en el caso que ahorita les estoy exponiendo, como en los que ya lo llevaban. Lo llevé también con mi madre. Mi mamá ha estado en un tratamiento oncológico y fue una omisión total para poderle dar su tratamiento cuando el médico que lo prescribió, que es un especialista, dijo que no se tenía que interrumpir.
prácticamente fue lo mismo. Promuevo el amparo. Hay que tener mucho cuidado. La naturaleza del acto para la procedencia es importantísimo porque tendemos a confundir los actos negativos con los actos positivos, y dentro de los actos negativos pues tendemos a confundir las omisiones con las negaciones. Entonces, desde allí, mucho ojo a los que lo están litigando para que puedan postulárselo bien al juzgado y el juzgado pueda darle admisión y no lo deseche. Entonces, retomando el tema, pasa lo mismo con mi mamá. En este caso no le querían, de hecho, ni siquiera prescribir un medicamento que ocupaba, aparte de la atención que le estaban, no negando, pero que estaban siendo omisos, y se promueve el amparo, se da la admisión y vuelve a contestar lo mismo, pero ahora en este caso el ISSSTE vuelve a decir que igual, que tienen un acuerdo, empiezan a lavarse las manos, y pues de igual manera el juez, en este caso el juez octavo de distrito del 16º circuito, con residencia en Guanajuato, pues determina que no es un pretexto, que les arroja la carga de la prueba directamente y les dice, pues tienen que demostrar que están haciendo todas las gestiones necesarias a efecto de garantizarle, materialmente hablando, el derecho a la salud. ¿Qué conlleva esto? Bueno, pues la infraestructura, la accesibilidad, tiene que ser aceptable también. Y en este caso estamos alegando que también dentro de la accesibilidad, pues hasta los viáticos que los tenían que cubrir. Ahorita, como lo repito, estamos pasando una situación que está poniendo a prueba, como lo dijo bien el magistrado, las actuaciones del Poder Judicial, que están viéndolo, como también lo vuelvo a citar, que tienen que tener una sensibilidad especial. De hecho, las cortes anglosajonas, a mí me gusta mucho la forma en la que hacen sus test, pues determinan que este tipo de situaciones de salud, de discapacidad, de género, más que llamarles categorías sospechosas, le llaman que se tienen que hacer, son categorías sensibles, porque se tiene que sensibilizar el juez, se tiene que humanizar, y para poder determinar, para poder racionalizar los argumentos, los medios probatorios, todo lo que conlleva el juicio, y poderlo hacer de la manera que proteja más a la persona. Es un nuevo constitucionalismo, son nuevas formas de protección, y pues tenemos que ir evolucionando. Sí, lo del COVID nos ha pegado a todos, se han hecho diferentes medidas, algunas razonables, algunas muy razonables, como el cerrar los centros de la ciudad, con efecto supuestamente garantizar el derecho a la salud, lo cual lo vemos un poquito innecesario. A lo mejor sí es, más bien es poco idóneo, si será necesario. Pero bueno, retomando al tema, a mi madre se le empieza a dar la atención médica, y sí, tuvieron que llevarla, darle el acceso, a otro centro hospitalario, porque el de alta especialidad estaba ocupado. Tuvo que hacer las gestiones el hospital, no demostró que estaba imposibilitado, tanto estructuralmente como económicamente, y se le garantizó la protección al derecho a la salud a mi madre, al igual que la persona que les comenté con leucemia. Este derecho, voy a hacer hincapié ahorita un tema rápido, va por el principio de interdependencia e indivisibilidad, pues también va ligado con el derecho al agua potable. Es un tema que poco se ha experimentado, que poco se ha investigado, y que también ahorita una persona de la tercera edad fue motivo de estudio del fondo de un amparo que le promoví a efecto de que le reinstalaran el servicio de agua potable. ¿Por qué? Porque también influye en el derecho a la salud. Podría ser el derecho a la salud reproductiva, simplemente el asearse implica, el protegerle la salud implica el tener un suministro, aunque sea mínimo, de agua potable. Y más en un tiempo como el que estamos viviendo de contingencia sanitaria. Entonces, pues bueno, con esto concluyo mi tema. Al final del día, el hecho de que estemos viviendo una contingencia no justifica al sector salud o al Poder Ejecutivo
de omitir sus obligaciones, de negarlas, y es la lucha que tenemos día a día de justiciabilizar este tipo de derechos sociales, económicos y culturales, como es el derecho a la salud y el agua potable. Ok, muchas gracias, licenciado César. Para continuar con nuestra tercera mesa de conversatorio ahorita del foro, quiero dar la bienvenida al licenciado Ignacio Flores Martínez. Me voy a permitir leer una breve semblanza curricular. Él es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana. Es maestrante en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana, sede Santa Fe, Ciudad de México. Exmiembro de la Clínica de Litigio Estratégico en Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de nuestra máxima casa de estudios del periodo 2016 a enero 2019. Ha impartido diversos cursos, diplomados, talleres en la Casa de la Cultura Jurídica, con sede en Morelia, Uruapan y Ario de Rosales, de los que cabe destacar las siguientes. Ha sido ponente disertante en la conferencia Crónica de Amparo en revisión 378, diagonal 2014, el 19 de septiembre de 2017, en Tacámbaro, Michoacán. Discernante en la mesa redonda Derecho a la Salud, realizada el 25 de septiembre de 2017 en Tacámbaro, Michoacán, de la misma forma. Discernante en la mesa de análisis Los Derechos Humanos y la Actualidad del Sistema Penal Acusatorio, el 9 de octubre del 2017, en el marco del tercer Foro Jurídico Internacional realizado en Morelia, Michoacán. De la misma forma, en Derechos Humanos, en un tema de una actividad que fue cine debate, en la proyección de la película Yo Soy Sam, el 7 de noviembre de 2017, igual en Morelia, Michoacán. Capacitación en Derechos Humanos, obligaciones del servidor público al personal del Ayuntamiento Constitucional de Uruapan, Michoacán, el 13 de abril de 2018. También participó en la Semana Nacional de Acceso a la Justicia, que se llevó a cabo del 21 de julio del 2019, llevado a cabo en el antiguo Palacio de Justicia, igual en nuestra ciudad de Morelia, Michoacán. Discernante en las jornadas de derechos humanos, responsabilidad médica y derechos de los pacientes, realizada el 26 de junio del 2019 en Uruapan, Michoacán. Disertante en el diplomado de acceso a la justicia en materia de derechos humanos, llevado a cabo el día 3 y 4 de mayo del 2019 en Uruapan, Michoacán, entre otros. Y de la misma forma fue galardonado con el Premio Mérito Juvenil por su destacada labor a favor de grupos vulnerables por parte del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, en el año 2019, y actualmente desempeña como oficial administrativo en el 12º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primero de circuito del Poder Judicial Federal, sede de la Ciudad de México. Licenciado Ignacio, por favor, si es tan amable de continuar la ponencia y que nos platique de su experiencia en este foro jurídico Derecho a la Salud. Bienvenido. Muchas gracias, estimado licenciado Gabriel, y sobre todo felicitar al magistrado Victorino Rojas por las críticas mismas que emite hacia el Poder Judicial de la Federación, sobre todo a los jueces y a algunos magistrados, ¿no? Eso falta hacer mucha autocrítica del mismo personal. Felicitar al licenciado César por la experiencia que nos ha compartido de algunos casos que ha expuesto ante el Poder Judicial y sobre todo los logros que ha obtenido con esos casos, ¿no? Y que sirvan de ejemplo para poder garantizar el derecho a la salud, sobre todo en nuestro país, que hace falta mucho por hacer. Bueno, para iniciar voy a hacer un poco de análisis, sobre todo en materia de derecho a la salud, pero un aspecto como le llaman como lo están llamando en las maestrías de derechos humanos, que se le conoce como el desempaque del derecho a la salud. En las maestrías, por lo regular, lo que dicen el desempaque, conocen bien el desempaque, pero no saben cómo aplicarlo a la práctica, ¿no? Cómo exponerlo ante un órgano jurisdiccional. En primer momento, el desempaque pues son las leyes o legislaciones que garantizan este derecho a la salud. Como primer marco que voy a tomar como punto de partida es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En su artículo 25, párrafo primero, es donde ya abarca más o menos o hace hincapié el derecho a la salud
Por otro lado, tenemos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 12, que ya estipula más en concreto qué se entiende por el derecho a la salud, pero en ese sentido, en este artículo en específico, en el primer párrafo donde se señala que el derecho a la salud es el disfrute del más alto nivel, física y mental. O sea, ya no solamente abarca lo que es físico, sino que también empieza a abarcar lo que es mental. Tiene que ser una complementariedad de este derecho. En este mismo pacto, en Naciones Unidas hay un comité específico que vigila el cumplimiento por parte de los estados a través de una interpretación que realiza del mismo artículo, que es el artículo 12. Este comité emite, ahorita le llamamos o se le conoce como jurisprudencia, emite una jurisprudencia que es la observación general número 14 y está especificado qué es lo que engloba esta observación general. Engloba o se conforma por informes que realizan cada uno de los estados y que le hacen llegar a este comité, sobre todo la forma en cómo están garantizando el derecho a la salud. Entonces, esta observación general número 14 da un amplio margen para que un Estado se encuentre obligado a garantizar al más alto nivel el derecho a la salud. Pero esto ¿qué quiere decir o cuáles son las obligaciones de los Estados? Por otro lado, voy a retomar lo que ha dicho el magistrado Victorino Rojas, en donde dice que anteriormente se conocía a los derechos sociales o los derechos económicos, sociales y culturales como aquellos que no se podían judicializar ante algún tribunal. Pues ¿por qué? Porque el mismo magistrado ya dio algún hincapié, ya dio algunos panoramas del por qué se decía eso, por qué eran programáticos. Por otro lado, algunos juristas o algunos investigadores empezaron a señalar, bueno, los derechos sociales, y hacían una diferencia, derechos sociales y derechos civiles. Bueno, los derechos civiles decían, estos derechos civiles otorgaban o el Estado tenía una obligación negativa. ¿Pero qué quiere decir con esta? Una obligación negativa. Bueno, en no hacer, en abstenerse. Por ejemplo, si citamos un ejemplo, el derecho a la libertad, bueno, la abstención de no incurrir o de no invadir en su esfera de libertad. Y lo que la mayor característica de este derecho es que, bueno, el Estado no tiene que hacer nada, pero si hacemos un análisis ya más profundo, claro que también no solamente tiene una obligación negativa, sino que también tiene una obligación positiva, porque para poder garantizar el derecho a la libertad, pues tiene que emplear algunos mecanismos, por ejemplo, como la policía, para poder garantizar el derecho a la libertad. Añadimos que cuando unas personas van a manifestarse, bueno, también tiene que hacer el uso de la fuerza pública para poder garantizar que se lleve a cabo con todos los requisitos, ¿no? Bueno, esa es una idea. Ahora bien, el derecho a la salud estaba encuadrado o lo estaban encuadrando dentro de las obligaciones positivas. Bueno, porque para garantizar el derecho a la salud, el Estado tenía que erogar parte de sus recursos y bueno, entendiéndose estos recursos, pues la mayor parte de su Producto Interno Bruto, ¿no? O sea, de todo lo que tenía que gastar en un año. La mayoría lo tendría que enfocar en derecho a la salud para poder garantizarlo. Por otro lado, esta observación general, no solamente la 14, sino que esta la podemos correlacionar con la observación general número 3, en donde establece que si bien es cierto, y lo podemos tomar como referencia tanto lo que ha dicho el magistrado Victorino y como lo que ha dicho el licenciado César, por ejemplo, cuando se presenta un amparo indirecto, por lo regular lo que contestan las autoridades en sus informes es que no cuentan con los recursos suficientes para poder comprar medicamentos o para poder realizar algún tratamiento. Bueno, esa observación general número 3 lo que obliga al Estado, atendiendo a la dinámica de la carga de la prueba, es que el Estado debe de comprobar que realmente no cuenta con los recursos suficientes. Bueno, pero también implica una obligación por parte del Estado que si no cuenta con con los recursos dentro del Estado, tiene la obligación de acudir al Banco Mundial para solicitar un préstamo y poder garantizar este derecho. Bueno, en ninguno de los casos que he presentado
presentado ante el Poder Judicial en el tiempo que yo estuve en la clínica de litigio estratégico, todos aludían a que no cuenta con los recursos, pero ninguno aportaba alguna prueba de que haya realizado el trámite de solicitud al Banco Mundial. O sea, ahí es donde entra digamos, la dinámica del litigante, ¿no? Cuánto conocemos también los estándares internacionales. Asimismo, tenemos a la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 24, el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, en su artículo 10, que establece específicamente la obligación del Estado para garantizar el derecho a la salud. Ya dentro de nuestra legislación podemos encontrar la Constitución Política en su artículo 4, y sobre todo ya de una manera más regulada está la Ley General de Salud, donde ya se especifican los tratamientos que va a brindar el Estado a través de, ahorita por ejemplo, el INSABI, anteriormente el Seguro Popular, sobre todo las leyes del IMSS, del ISSSTE, que tienden a proteger el derecho a la salud y los alcances en específico, ¿no? Principalmente las características o sobre todo cómo debe de cumplir el Estado, pues se debe de adecuar también a la disponibilidad, a la accesibilidad, aceptabilidad y calidad. Bueno, pero ¿cómo lo podemos palpar dentro del Estado, no? ¿Cómo podemos saber si está cumpliendo con esto? Desde un momento podemos señalar que no está cumpliendo, pero ¿qué es lo que significa más o menos estas características o estas obligaciones, ¿no?, del derecho a la salud? Por ejemplo, que debe de contar con los hospitales necesarios para poder cubrir al derecho a la salud para todas las personas, que no discriminen, que no haya distinción, por ejemplo, de comunidades indígenas con personas que vivimos en zonas urbanas, que todos tengamos la misma posibilidad de acceder a algún medicamento, algún tratamiento, estudios, también sobre todo que los centros de salud estén equipados con todo el material para que puedan brindar también la atención con el personal adecuado, calificado en este supuesto, ¿no? Bueno, ya eso es por parte del desempaque de los derechos humanos. Podemos decir que ya conocemos el desempaque, ya conocemos los estándares internacionales, conocemos las leyes digamos, los tratados internacionales que protegen este derecho a la salud, o sobre todo que estipulan cuáles son las obligaciones del derecho a la salud, pero por parte del Estado, hasta dónde debe de llegar y hasta su obligación de proteger. Ahora bien, dentro de nuestro país o nuestro sistema jurídico, pues existen mecanismos jurisdiccionales. Estoy haciendo a un lado los mecanismos no jurisdiccionales, tendiendo a que estos mecanismos no jurisdiccionales, por ejemplo, vamos a citar la Comisión Nacional de Derechos Humanos o las comisiones estatales o procuradurías, que en algunos estados así se les conoce, que defienden los derechos humanos, pues vamos, las recomendaciones que emiten no tienen ese carácter de obligatoriedad o fuerza coercitiva para que una autoridad las cumpla, salvo que aquellos casos que la misma autoridad acepte esa recomendación. En esos supuestos sí se puede llevar a cabo una protección, pero es tardado por la misma experiencia que he tenido. Ahora bien, dentro de los recursos jurisdiccionales podemos encontrar el juicio contencioso administrativo, que por esta vía también se puede judicializar el derecho a la salud o solicitar la protección. Vamos, tenemos un tribunal contencioso administrativo, ya sea, puede ser estatal o federal, dependiendo la autoridad también quien emite el acto o quien realiza el acto, ¿no? Vamos a situarnos en ese supuesto. Pero este mecanismo es un poco, no digamos, un poco menos efectivo, ¿no? Tratándose del derecho a la salud, vamos, porque el derecho a la salud lo podemos catalogar o se cataloga como acto urgente, y este acto urgente está prohibido porque va de por medio la vida, la pérdida de la vida, y este fundamento lo pueden citar en el artículo 22 constitucional. Si ustedes hacen un análisis del artículo 22 constitucional, no solamente podrían abarcar lo que es en materia penal, sino que también es el de actos administrativos, por ejemplo, el derecho a la salud,
el derecho a la educación, entre otros derechos. Podríamos ampliarlo y exponerlo directamente ante el Poder Judicial de la Federación. Bien, ya señalé, digamos, que yo no estoy de acuerdo en judicializar a través del juicio contencioso administrativo, bueno, porque es tardado y sobre todo en algunos casos desconocen también digamos, el ámbito de aplicación, qué es lo que pueden emitir, con qué tanta urgencia, por ejemplo, en fines de semana no podrías presentar y que emitan una medida cautelar. En esos supuestos no es recomendable. Ahora bien, tenemos el juicio de amparo en su vertiente, juicio de amparo indirecto, precisamente. Este mecanismo jurisdiccional es el más importante de nuestro sistema jurídico y sobre todo para proteger el derecho a la salud, toda vez porque en este juicio de amparo podemos acceder a ello a través de tres formas en específico. Una que es la tradicional, de manera escrita, cumpliendo con todos los requisitos del artículo 107, si no es que me equivoco ahorita. También lo podemos hacer en línea, como estuvo pasando en esta contingencia, pero si analizamos el juicio en línea o, digamos, la tramitación del amparo en línea, excluye a los grupos vulnerables. Y, por ejemplo, podemos citar las comunidades indígenas o aquellas personas que se encuentran en situación de calle, porque ellos no tienen la capacidad o no cuentan con los medios idóneos para poder activar este mecanismo jurisdiccional y desconocen también la forma de cómo activarlo, ¿no? Vamos, porque en el juicio en línea sabemos muy bien que tratándose de actos urgentes y la propia ley de amparo nos especifica en su artículo 15 y 22, en su artículo 15, que este juicio de amparo se puede tramitar sin la firma autógrafa. Claro, y ahí podría hacer digamos, un paréntesis y sobre todo concordar con el magistrado Victorino, porque hay, en ese supuesto de los juicios de amparo en línea, sobre todo tratándose de datos urgentes y refiriéndose a la materia de salud, hay algunos jueces de distrito que desechan la demanda de amparo por el solo hecho de no llegar. Bueno, mi estimado maestro, creo que se trabó tu micrófono. No te alcanzamos a escuchar, también no creo el internet. Hay que esperar a ver a qué hora se vuelve a conectar el licenciado Ignacio, por favor. Se salió y a ver si se vuelve a conectar el maestro. A ver, por aquí ya me anda avisando. Creo que tuvimos un pequeño problema ahí de conexión a internet, no sé si sea yo, una disculpa, pero bueno, continuamos. El juicio de amparo indirecto, sobre todo en línea, se excluye a ciertos grupos vulnerables porque no todos podemos acceder a este medio y esa forma de presentar una demanda de amparo. Por otro lado, tenemos por comparecencia, una de las figuras poco exploradas en nuestro país, poco exploradas, pero con una efectividad muy buena. ¿Por qué lo digo? Por la propia experiencia y sobre todo porque la medida cautelar la puedes obtener en cuestión de horas, pero esta forma por comparecencia no todos la podemos manejar, sobre todo abogados que no han adentrado en este tema, no en esta forma de presentar una demanda de amparo. Siempre me preguntan, por ejemplo, en Oaxaca, en Chiapas, me han llegado a preguntar desde Yucatán y de San Luis Potosí sobre todo la forma de cómo presentar una demanda de amparo por comparecencia, porque no han incursionado en el tema, ¿no? Pero yo, desde mi punto de vista, es el amparo esa forma es la más eficiente para garantizar el derecho a la salud,
sobre todo porque está en peligro y en riesgo de perder la vida, y es un acto prohibido por el artículo 22 constitucional, y es que lo llegaran a promover algún día. Esta forma tiene sus peculiaridades porque esta la puedes presentar en cualquier momento, fuera del horario hábil, en fines de semana, a las 10, 11, 12, 1 de la noche, 1, 2, 3 de la mañana, la puedes presentar ante el juzgado de guardia, y el juzgado que está de guardia debe de emitir una medida cautelar. Se le llama como suspensión de plano, para que la autoridad, si es una negativa, pues te brinde la atención, ¿no? Pues la falta de un medicamento, que debe de dar el medicamento. Por lo regular ponen un término o un plazo de 24 horas para que la autoridad cumpla con esta medida cautelar. Ahora bien, voy a finalizar con un juicio de amparo, que si gustan verificarlo es el 1247 y está en el juzgado cuarto del distrito. Este amparo tiene su peculiaridad utilizando el juicio de amparo indirecto, pero por comparecencia, y esta lo tramitamos en 2017 con un ex compañero de la clínica de litigio estratégico que coordina al doctor Gómez Hilo, que se llama Quetzalcóatl Almanza Reyes. La idea surge por las lecturas, ¿no? Y sobre todo, cómo hacer más efectivo el juicio de amparo, pero sobre todo que esté al alcance. Previamente a ello, estábamos de vacaciones, es casi Navidad, o pasar la Navidad, entonces me habla la quejosa es Selene, es de Ciudad Hidalgo, una comunidad cercana a Ciudad Hidalgo. Me habla y me dice, por lo regular, ¿sabes qué? No me dieron la atención y podrían ayudarme, pero en ese momento uno dice, bueno, pero pues, estamos en diciembre, estamos en esto, ¿cómo podríamos ayudarle, no? Previamente ya había estudiado lo que es por comparecencia, pero sobre todo cómo podemos accionar el juicio de amparo tratándose de personas en situación de vulnerabilidad. Bueno, mi primera idea fue presentarlo en forma de carta y que ella misma la redacte sin omitiendo los formalismos que te exige la ley de amparo. Pero eso no implica que dentro del escrito no contemplen todos los requisitos que debe de llevar un juicio de amparo indirecto. En este caso, lo presentamos a las 5 de la tarde ante la Oficialía de Partes Común del Poder Judicial con sede en Morelia. El primer, digamos, obstáculo que enfrentamos es que el personal te exige que cumplas con el formalismo, y específicamente en qué. Por ejemplo, nombre y domicilio de la autoridad. O sea, estar enumerado cada uno de los requisitos en el escrito inicial, caso que cuando se trata de grupos vulnerables no debe de ser. Creo que le anda fallando aquí la Referencia, creo, no, si no es que me equivoco. Bueno, voy a culminar con este caso. Entonces, el personal digamos, de oficialía nos exigía forzosamente cumplir con el formalismo que siempre nos han inculcado en las cátedras o en toda la licenciatura, porque lo puedo contar en experiencia propia. Dentro de la licenciatura de los 5 años, ningún profesor nos exigió o nos dio hincapié, o cuando tomamos la clase de amparo, nos dio a conocer esta figura, ¿no? Por comparecencia, que podríamos presentar una demanda de amparo por comparecencia. Creo que ningún profesor nos lo inculcó y tampoco nos lo explicó. Esto lo adquiero a través de la práctica y sobre todo por las recomendaciones de las lecturas del doctor Gumecindo. Entonces, lo que fundamentalmente el artículo que utilicé en ese caso
fue el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En específico, lo que señala que todos tenemos derecho a un recurso judicial efectivo y sencillo. Bueno, lo efectivo sí cumple el juicio de amparo indirecto, pero lo sencillo ya ahí está contrario con el juicio de amparo, porque ahí ya me están exigiendo el cumplimiento de ciertos formalismos que se contraponen con el artículo 25. Ahora bien, el personal de oficialía de partes no te pueden exigir el cumplimiento del formalismo. Quien te podría prevenir el cumplimiento del formalismo o por la falta de alguno de los requisitos es el juzgado y no la oficialía de partes común. Entonces, en ese supuesto, cuando tuvimos la plática con el secretario y el juez de distrito sobre este mecanismo, este amparo, cuando ya subió al juzgado, a las oficinas del juzgado, entonces se tuvo una plática, si cumplía o no cumplía, a ver qué se tendría que hacer. Bueno, en un análisis minucioso del escrito en forma de carta, sí cumplía con todos los requisitos que nos exige la ley de amparo. Si bien es cierto, no estaba escrito con la formalidad que exigen ellos, de una u otra manera sí cumplía con el tratamiento, con lo que se estaba solicitando la quejosa. Por ejemplo, ella relataba, fui al hospital civil para recibir tratamiento de hemodiálisis, pero me lo negaron. Bueno, de un primer ya está la autoridad responsable, porque está señalando como autoridad responsable al hospital civil, por ende es al director del hospital civil. Entonces ahí entra la otra figura, que es la suplencia en la deficiencia de la queja. Muchos juzgadores no lo aplican y eso debería de aplicarse más para que los grupos vulnerables puedan accionar este mecanismo y proteger el derecho a la salud. Ese es uno de los casos más emblemáticos de la clínica, y sobre todo porque es en forma de carta y se ha expuesto no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Es como le llaman algunos juristas justicia epistolar, que casi ya no se logra. O bien, tuve otro conocimiento que se llevó a cabo, si no me equivoco, creo que lo llevó a cabo el licenciado César, si bien no me equivoco. Me da gusto que se esté replicando estas formas de justicia. Bueno, por mi parte sería todo. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, gracias, licenciado Ignacio. Gracias, buena participación, buen discernimiento. A continuación, pues vamos a pasar a nuestro sexto punto, que es el tema de preguntas y respuestas. Ahorita me comentaba un amigo que Carlos Pantoja, el licenciado Carlos Solís Pantoja, del municipio de para la región Ciénega y Quilpan, de Marcos Castellano, y hace una pregunta. Ya ahí me dicen quién podría responderlo. Va para el magistrado Victorino. El licenciado Carlos Solís Pantoja hace una pregunta al magistrado Victorino, que le comenta: me permite hacerle la siguiente cuestión. Ante los problemas, inconsistencias y mal manejo de las partes de los diferentes gobiernos cuanto a la pandemia, ante las reiteradas violaciones a los derechos humanos y frente a la respuesta, ¿qué órganos jurisdiccionales han emitido el demérito de la salud pública? Dice: ¿usted cree conveniente y prudente la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que en su caso haga la respectiva investigación y recomendación al Estado mexicano, así como en su momento la Comisión someta al caso a la jurisdicción de la Corte Interamericana? Magistrado, por favor, adelante. Gracias. Un saludo a Carlos y gracias por la pregunta. Desde luego que cuando yo hice este comentario sobre cómo funciona la justicia en este año 2020, sobre todo en materia de justiciabilidad del derecho a la salud, es con el ánimo de reflexionar, no tanto con el ánimo de destruir, sino de construir más bien un sistema de justicia constitucional acorde a los nuevos tiempos, sobre todo acorde a las inquietudes de los jóvenes punjantes que vienen ahorita en esta línea de pensamiento, diríamos, modernista, que coincide con el nuevo constitucionalismo. Y debo de decir que en el caso de los jueces de distrito,
puedo asegurarles que la mayoría de los jueces de distrito han estado a la altura en las medidas cautelares. Quienes no hemos estado muy a la altura hemos sido los tribunales colegiados de circuito, es decir, la magistratura en tribunales colegiados de circuito. No he visto yo algún tribunal colegiado que haya tenido, por ejemplo, un avance en materia de suspensión o de medidas cautelares como esos casos que les comenté. Por el contrario, han sido todavía peores que los que yo les comenté, como es el caso de Guanajuato, el segundo administrativo de Guanajuato, voy a decirlo con toda franqueza, o alguno de Tuxtla Gutiérrez, pero ha habido jueces con muy avanzados en sus criterios, como jueces de Tijuana, de Mexicali, de mismo San Luis Potosí. O sea, los jueces jóvenes vienen empujando muy fuerte. ¿Qué puede acontecer una vez agotados los recursos en sede nacional? Bueno, aquí ya cualquier particular, no necesariamente ya quienes fueron partes en el juicio de amparo indirecto, en estos casos de violación al derecho a la salud o que no estaba debidamente garantizado por las autoridades del Estado mexicano, están en condiciones de acudir a través del camino de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Recuerden que tiene su sede en la Ciudad de México el alto comisionado de esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y a través de la valija diplomática o a través incluso del sistema en línea, cualquier persona puede presentar una queja contra este tipo de resoluciones de los tribunales colegiados de circuito, que en lugar de garantizar con medidas cautelares eficientes, como lo comentaba o se estaba comentando ahorita en este foro, me parece que pueden hacerlo y pueden incluso como una mera inquietud, y en su momento la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos, en Washington, podrá determinar si lo sube o no a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ese sentido, ha estado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos muy al tanto de lo que está ocurriendo en México. Incluso ha hecho ya algunas recomendaciones al Estado mexicano, que en esta última queja, la 77 de 2020 del tribunal al que pertenezco, ya se consideró, pero se consideró no tanto para garantizar el derecho a la salud, sino más bien como si fuera un principio pro Estado, es decir, cómo defendemos al Estado mexicano y no cómo obligar al Estado mexicano que cumpla con su deber constitucional. Debo de decirles que el artículo primero constitucional establece dos tipos de obligaciones constitucionales para todas las autoridades del Estado mexicano en materia de derechos humanos: garantizar, prevenir, reparar las violaciones de derechos humanos. Quieren verlos ustedes como obligaciones generales o específicas, no interesa cómo las cataloguen. Y la otra es también de investigar, sancionar, reparar o indemnizar en materia de violaciones a derechos humanos. Es decir, hay dos tipos de obligaciones constitucionales para todas las autoridades mexicanas, y como se dijo, ahorita se acaba de comentar también, no solamente los derechos humanos se garantizan por las autoridades del Estado mexicano a través de un no hacer o de una omisión o de no interferir en el ejercicio de los derechos humanos, sino también se tiene que garantizar a través de acciones positivas, no solamente de acciones negativas, sino también acciones positivas. Y yo pregunto, en materia, por ejemplo, de la pandemia, ¿cuáles acciones positivas han implementado las autoridades mexicanas? En el caso de Michoacán, nos queda clarísimo que el gobernador de Michoacán, el de Jalisco y otros gobernadores establecieron medidas o acciones positivas en un intento por garantizar el derecho a la salud, medidas que no se hicieron a nivel federal. Es decir, el derecho humano a la salud se tiene que garantizar no solamente con acciones negativas, sino también con acciones positivas. ¿Qué hace el Estado mexicano para evitar los contagios? ¿O qué hace para estar en alerta de las personas asintomáticas? ¿O qué está haciendo con las personas enfermas? ¿O qué está haciendo por investigar las personas que están en situación grave o en situación de vulnerabilidad de contagio o ya con el contagio encima? Son las acciones positivas a las que
debemos referirnos de manera clara y específica. Y si alguna persona considera que el Estado mexicano está llevando estas acciones positivas, como se acaban de comentar ahorita, entonces puede subirse a la Comisión Interamericana a través del comisionado en la Ciudad de México, una simple queja, una simple denuncia muy sencilla, sea por internet o por escrito. Aquí sí no valen las comparecencias como en el juicio de amparo indirecto, y ya la comisión estará en condiciones de subirla o no a la Corte Interamericana. El otro camino es también hacerlo, sea por escrito, sea a través de línea, con el alto comisionado del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, e incluso lo pueden hacer a través del comisionado de Derechos Humanos. Son dos comités distintos, el Comité de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y estos a su vez someterlos a su, a un procedimiento interno administrativo. En este caso, en materia de derechos de la salud, serían los del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y en su caso, emitir una observación general al Estado mexicano. Las observaciones generales vienen siendo como una especie de sentencias, más o menos. Ya aquí comentó César la de la 14, de Naciones Unidas del año 2000 en materia de derecho a la salud. Bueno, eso obliga al Estado mexicano, y por eso el Estado mexicano tuvo que reformar no solamente la Constitución, sino también su Ley General de Salud. Son los dos caminos más o menos que se tienen cuando se considere que una decisión jurisdiccional no está atemperando o no está garantizando el derecho a la salud o algún otro derecho económico, social o cultural, o algún derecho humano. Repito, hay que tener mucho cuidado con los comités de Naciones Unidas, que son varios, y también es otro camino. Si eligen uno, excluyan al otro, así de que tengan mucho cuidado. Si se suben a la Comisión Interamericana, pues ya no podrán hacerlo ante el comité. Si lo hacen ante el Comité de Derechos Humanos o de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Ambientales, pues ya no lo pueden hacer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero está libre el camino, para cualquier persona. Cualquier persona tiene interés legítimo. Aquí sí no son restrictivas los intereses. Muchas gracias, doctor. Bueno, no sé si fue respuesto. Fíjese que por aquí comenta una licenciada Junuena Andrade, no sé si ya lo vio, magistrado. Me comenta ahí tocando el tema de la Corte Internacional. Ah, ok, entonces no sé si puede hacer un comentario ahí, magistrado, por favor. Sí, dice. Sí, el de Carlos, el de Nayunuen. Buenas tardes a todos, magistrado tocante a la Corte Internacional. ¿Usted cree que pueda prosperar una denuncia penal en contra del Ejecutivo Federal por el mal manejo de la pandemia? Mira, Ana Yunuen, no es materia penal, solamente es una denuncia o una queja, de hecho nada más, ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Debo decirles que México todavía no acepta la jurisdicción en materia de derechos económicos, sociales y culturales, solamente de derechos humanos. Por eso algunos académicos o algunos juristas o algunos activistas sociales, organizaciones en materia de derechos humanos acuden al Comité de Derechos Humanos, y este a su vez después los canaliza al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Sin embargo, no se quiebren la cabeza. Basta con que se la presenten al alto comisionado de Naciones Unidas en México, y a través de la valija internacional o diplomática, y la hará llegar al comité correspondiente. Ojalá que me sirve este comentario para desear que el gobierno mexicano acepte la jurisdicción del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Parece ser que ya estaba la anuencia del presidente de la República y de un grupo de senadores. Ojalá al día de hoy ya se haya aceptado, o si no, que se acepte lo más pronto posible. Eso sería un buen camino para México. También, de paso, les comento que en el caso del Comité de Desapariciones Forzadas, ya también parece ser que va muy en buen camino para que México acepte la jurisdicción de este Comité de Naciones Unidas. Espero yo que sí las acepten.
Muchas gracias, doctor magistrado. ¿Alguien más de los audientes que quiera hacer una pregunta, alguna duda, alguna contribución? Damos unos minutos a ver si alguien quiere hacer un comentario. Isis, no sé si Isis, andas por ahí, licenciada. No creo que andas por acá. Bueno. ¿Qué tal, Gabriel? Ahí está. Isis, ¿alguna comentario? No sé si quieras hacer un comentario antes de terminar. Ya pregunté, pero creo que nadie quiere hacer ya alguna pregunta a los ponentes para no demorar más el tiempo. No, pues agradecerles el interesante tema acerca de cómo todos pues tenemos ciertos derechos y obligaciones también. Y pues muchas felicidades. Cualquier situación que ustedes también necesiten en el instituto, estoy a sus órdenes y mucho gusto en verlos y conocerlos. Doctor César. Muy bien. Muchas gracias, licenciada. Pues agradecer para finalizar, solamente quiero agradecer al doctor. No, mira, por aquí está otro comentario. Una licenciada que se llama Patricia Fonseca y dirige su comentario al licenciado Ignacio. Licenciado Ignacio, por favor, no sé si ves ahí, viste el comentario, si nos puedes responder, por favor. No creo que sí está el licenciado Ignacio. Creo que no. Sí, es para mí, Gabo. ¿Sí me escuchan? Sí, a ver, por favor. Sí. Adelante. Sí, me escuchan. Déjame leer primero la pregunta. Sí. ¿Qué tanta probabilidad existe de que un juzgado de distrito emita una sentencia favorable al quejoso en materia de salud? Bueno, la probabilidad es muy alta, ¿no? Porque si estamos alegando una negativa, prácticamente por lo regular se empieza a comprobar desde los informes que presentan, los informes previos que presentan, ¿no? Para poder otorgar una suspensión. Digamos, si en un primer plano no te otorgan la suspensión de plano, entonces te tienen que otorgar una suspensión provisional, ¿no? Pero si te dan una por lo regular en 3 días máximos, te pueden dar la suspensión de plano. Eso ya más o menos vislumbra el panorama de que sí hay una violación al derecho a la salud, ¿no? Aquí quien tiene que comprobar que sí está cumpliendo con otorgar, digamos, todo lo necesario y garantizar el derecho a la salud es la autoridad, pero por lo regular siempre sí existe una probabilidad muy, muy alta de que te otorguen el amparo, pues. Gabo. Muchas gracias, licenciado. ¿Algún otro comentario, Gabo. magistrado? No sé si quiera hacer una aportación. Completar la idea de Ignacio, efectivamente, como lo dice Ignacio, y ya lo había dicho también César, Ignacio lo dijo también. No se logra escuchar muy bien. En el caso del derecho a la salud, si en una demanda de amparo indirecto se afirma que hay una negligencia médica, un descuido médico o no se ha dado atención médica, la carga de la prueba, no solamente porque lo diga yo, sino porque ahí está la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también está la observación tanto general como definitiva de 2000, y luego la de 2006 y 2010 contra México en especial, de que la carga de la es del Estado mexicano que tiene que mostrar en el último momento que dio la manera adecuada, diligente, o que sí la dio, o que agotó todos sus recursos económicos y una vez agotados ya no pudo hacer más, tal como lo dijo Ignacio. De manera que la probabilidad de obtener una sentencia por orden de amparo, como lo dice Ignacio, efectivamente es altísima. Gracias, Ignacio, también por tu intervención. Tú también, César, gracias. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta de una compañera y amiga, Denise González, del municipio de Marcos Castellano. Y hace otra vez, no sé si pueda leer ahí el comentario, magistrado, es para usted la pregunta. Por favor. Sí, ya la estoy viendo, de Denise González. Dice,
Hablando de acciones afirmativas que el gobierno debe tomar frente a la protección de los derechos humanos, ¿usted cree necesario que la Suprema Corte establezca jurisprudencia en el tema o emita algún precedente favorable a los gobernados? Me parece que sí estará en condiciones de hacerlo porque en el caso de sentencias en materia de medidas cautelares, ahora en materia de derechos de la salud y de otros temas importantísimos que han surgido en este tiempo de cuarentena prolongada, creo yo que el momento en que se restablezca más bien el trabajo presencial, se estará en condiciones de presentar las denuncias de contradicción. De hecho, adelanto, la primera sala ya tiene precedentes, no es jurisprudencia, que en materia de negligencia médica, sanitaria, la carga de la prueba es de los hospitales, tanto públicos como privados. Y que cuando se trate de una responsabilidad por negligencia médica, también la carga de la prueba es de los hospitales o del médico individual. De manera que el camino ya está un poco adelantado. Va a surgir mucha jurisprudencia, estoy segurísimo, con todos los temas que hemos abordado, incluso si, como lo dijo Ignacio, si la vía laboral o la vía administrativa ordinaria es la adecuada o tiene que irse al amparo indirecto para denunciar o demandar que se garantice el derecho a la salud en este caso concreto. Como bien lo comentaba Ignacio, es más protector, es más sencillo, es más ágil el juicio de amparo. Y la procedencia del amparo es muy sencilla. Siempre que hay un ataque a la Constitución, se abre el juicio de amparo. Entonces, como hay un ataque al derecho a la salud, por eso se abre el juicio de amparo. Si optan por un juicio ordinario, sea, vamos, en el caso de un trabajador que el patrón no le esté garantizando su derecho a la salud o las medidas sanitarias, o sea en la vía administrativa porque se demanda a las autoridades de salud, me parece que si bien tienen medidas cautelares, estas no están, vamos, tan dimensionadas como si la tienen tan dimensionada los jueces de distrito, en quienes desde aquí hago un reconocimiento por la labor que han hecho muchísimos jueces de distrito ahora con esta pandemia. Muchas gracias, magistrado. A ver, creo que ya son todas las preguntas. Ya le agradece ahí la licenciada Denise. Pues sin más preámbulo, magistrado, yo creo que ya no, hasta ahorita no han hecho ningún comentario. Pues agradecerle, magistrado, su tiempo, su participación. Agradecerle al licenciado Ignacio también de la misma forma. Agradecerle también de la misma forma al compañero y amigo César González, también al licenciado César González, por la excelente charla, y sin duda yo creo que deja una buena contribución a todos los participantes, y pues nos vamos con un nuevo aprendizaje, magistrado Victorino. Yo soy el agradecido porque esto nos permite compartir experiencias y conocimientos, y que además la experiencia no quede allí como un conocimiento tipo una concha de ostión. Hay que abrir este conocimiento y estas experiencias al público, y que hay un conocimiento democrático del precedente judicial. Yo soy el agradecido, muchas gracias. Muchas gracias, magistrado. Pues sin más preámbulo, damos por finalizada nuestra conferencia sobre derecho a la salud. Quiero saludarlos a todos los abogados que se conectaron, hicieron un momento de su tiempo, y esperen la próxima invitación por parte acá del instituto y por parte de nosotros como jóvenes organizadores. Que tengan buena tarde a todos y pasen una excelente tarde de jueves. Magistrado, un gusto.